Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El 4 de julio se estrenó en Estados Unidos la película Sound of Freedom, de los productores mexicanos Eduardo Verástegui y Alejandro Monteverde. La película ha recibido una acogida que ha sorprendido a los protagonistas y a los mismos productores, debido a que se ha posicionado en los primeros lugares de audiencia, no obstante que competía con grandes estrenos de casas productoras con mayor capacidad de inversión en publicidad, como Indiana Jones, de Disney. La cinta de Verástegui y Monteverde gira en torno a una historia real relacionada con la vida del exagente Tim Baller del gobierno estadounidense en su lucha contra la trata de menores. Sobre la película, Eduardo Verástegui fue entrevistado en el canal de YouTube del politólogo Agustín Laje. Verástegui hace ahí fuertes revelaciones, como el hecho de que la película estaba vendida a Fox, pero al ser comprada Fox por Disney, Disney dijo que no quería la película. Cuando Verástegui logró recuperar la propiedad de la cinta, él mismo revela que la ofreció a Amazon Prime e incluso a Netflix, y ambas la rechazaron. En Netflix sí entró en cambio la producción filopedófila Cuties. Finalmente llegó con Angel Studios y así fue como Sound of Freedom terminó en las salas de cine. Pero en la interesante entrevista que publicó Agustín Laje, el productor Eduardo Verástegui hace otras revelaciones no menos sorprendentes. Por ejemplo, que la película será presentada en el Congreso de los Estados Unidos y que Elon Musk proyectará la película en Twitter una vez que termine de estrenarse en salas de cine de todo el mundo. Elon Musk se comprometió a que una vez que salga la película en todo el mundo, en cines, cuando acabemos esa ruta, él la quiere sacar en Twitter para todo el mundo. Imagínate, cientos de millones de personas viendo esta película y recibiendo este mensaje. Esto ya no lo para nadie, dice Verástegui, quien también agrega que está pensándose una marcha contra el tráfico de niños en Washington. De ese modo se abre en campo a la lucha contra una de las mafias mejor posicionadas en el mundo, como lo es la pedofilia. Sobre esa lucha, en una parte de la entrevista aparece el protagonista de la cinta, el actor Jim Caviezel. El entrevistador hace ver tanto a Verástegui como a Caviezel como un sector de la prensa progresista como Rolling Stone, Washington Post, del propietario de Amazon Prime, que rechazó la cinta de Verástegui, o The Guardian, ridiculizan a la película diciendo que es una película conspiracionista. A eso el productor y el actor principal contestan diciendo que se puede comentar si gustó o no la película, pero atacar el argumento, la trata de niños, debería ser algo por lo que todos están interesados, más cuando la cinta está basada en hechos reales con nombres de quienes protagonizaron los hechos. En otra parte de la entrevista, Jim Caviezel señala el caso de Hunter Biden, quien estaría asociado al tema de relaciones con menores. Además de Jim Caviezel y el mismo Eduardo Verástegui, la película Sound of Freedom, que en México se estrena a finales de agosto de 2023, cuenta con la participación de la actriz premio Oscar Mira Sorvino y actores de la talla de Bill Camp. El objetivo principal que desde el principio motivó a Eduardo Verástegui a la producción de este largometraje es destapar la cruda realidad del importante problema de la esclavitud sexual de menores, asunto al que quizá no se le está dando demasiada prioridad, pero que está afectando a miles y miles de niños y sus respectivas familias, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Verástegui pretende que la difusión del film mueva a muchos para que cada uno desde su campo aporte su granito de arena para despertar las conciencias y se pueda dar fin a este grave mal que atañe a todos los países y en todos los ámbitos de la sociedad. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Nicaragua. 2 sacerdotes más atacados por la dictadura. Estados Unidos. Manhattan abre su primera capilla de adoración perpetua. Argentina. Presentan trabajo que repasa los viajes del Papa Francisco. Pasaremos después a las noticias nacionales. 15.000 personas han visto ya el documental Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Christian analiza las políticas realizadas por Pedro Sánchez en 5 años. Editorial Cristiandad traduce memorias de un pensador que amaba la verdad. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Encuentro del enviado del Papa por la paz en Ucrania y Biden. El Papa Francisco nombra al nuevo nuncio apostólico en Colombia. Brian Nichols, secretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, exigió el pasado viernes 14 de julio la liberación del sacerdote Fernando Israel Zamora, canciller de la diócesis de Ciuna, en la costa oriente de Nicaragua, arrestado por la Policía Nacional al finalizar la celebración de la misa.
Nichols escribió en Twitter: «Llamamos a la liberación del obispo Álvarez, del padre Zamora y de todos los detenidos injustamente por ejercer sus derechos humanos y constitucionales como la libertad religiosa». La petición de liberación del obispo Rolando Álvarez y de los sacerdotes que se negaron a ser desterrados, así como de los detenidos arbitrariamente, expresada por el encargado de las relaciones con América Latina del gobierno estadounidense, es una condena más a la represión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, contra la Iglesia Católica. El presbítero Fernando Israel Zamora fue detenido por la policía la noche del domingo. Hace 27 años que es sacerdote y es el 7º cura encarcelado en los últimos meses. El mismo viernes 14 de julio se obligó a abandonar el país al padre Douglas Guevara, párroco de la Inmaculada Concepción, una de las más importantes de León, la antigua capital. Son 80 los religiosos obligados al destierro por el régimen sandinista. El padre Douglas había sido párroco durante el último año. Los testimonios de los fieles y las fuentes eclesiales indican que el sacerdote recibió continuos ataques e insultos por parte de la policía y de las turbas, como se denomina a los grupos paramilitares del gobierno. El padre Douglas hizo muchas actividades para los más vulnerables y defendió a los jóvenes de la represión. Por esto estaba bajo asedio, manifestó un miembro de la parroquia que pidió el anonimato por razones de seguridad. La expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano por el gobierno de Daniel Ortega han movilizado reproches y demandas de justicia por 150 disidentes del gobierno sandinista, que emitieron el jueves 13 de julio una carta pública dirigida a la cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina, que se celebró el 17 y 18 de julio en Bruselas. Llamamos a los gobiernos europeos y latinoamericanos de todos los matices políticos a crear un grupo de amigos del pueblo nicaragüense para contribuir a una transición democrática. El primer firmante del documento es Sergio Ramírez, escritor, dirigente de la Revolución Sandinista y exdiputado del primer gobierno de Ortega. La carta fue apoyada por más de 30 organizaciones de derechos humanos. Por el contrario, el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, que es prófugo de la justicia en su país y condenado a cárcel por corrupción, respaldó el 17 de julio la dictadura de Nicaragua y el encarcelamiento del obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Manhattan, la famosa isla ubicada en el corazón de Nueva York, contará desde finales de julio con su primera capilla de adoración eucarística perpetua. Ubicado en la iglesia de San José en Greenwich Village, bajo la tutela de los frailes dominicos, el nuevo espacio dedicado a la oración será inaugurado con una bendición especial el 30 de julio después de la misa que se celebrará por la mañana. Se ofrecerá una tarjeta de acceso personal a los fieles que se comprometan a adorar al Santísimo Sacramento durante 1 hora. De esta forma, los fieles tendrán acceso a la capilla a cualquier hora del día o de la noche. Un mensaje publicado en el sitio web de la Iglesia de San José expresa la alegría de los religiosos por la noticia. Nos complace anunciar la apertura de la primera capilla de adoración perpetua de Manhattan. La capilla estará disponible para todos en la archidiócesis, dice el anuncio. La apertura de esta capilla de adoración perpetua coincide con el Reavivamiento Eucarístico Nacional, iniciativa lanzada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en 2022, que culminará con el Congreso Eucarístico Nacional previsto para el año 2024 y que busca reencender el amor por Jesús Eucaristía. Esta iniciativa surgió a raíz de que diversas investigaciones mostraron que entre los católicos eran numerosos los que no creían en la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. En el marco de la 12ª Muestra de Arte, Ciencia y Tecnología Tecnópolis, la agencia de noticias Telam de Argentina ofrece una experiencia 360 que reúne el material audiovisual de los distintos viajes realizados por el Papa Francisco durante su pontificado. Inaugurada el 15 de julio, la exposición Papa Francisco, el argentino del mundo, prologada por el Santo Padre, estará disponible en Tecnópolis hasta el 27 de agosto con entrada gratuita. La presidenta de Telam, Bernarda Llorente, subrayó que es la primera exhibición 360 en el país sobre las visitas pastorales que Jorge Bergoglio realizó desde su elección como Papa en 2013. Se trata de un mapa interactivo que pretende mostrar el pensamiento del Santo Padre a través de sus viajes a 59 países. Francisco grabó contenidos especialmente para la muestra, indicó Llorente. Un viaje, explica el Papa, es ir al lugar más allá de la frontera,
tener el coraje de ir más allá de la frontera y encontrarse con la sorpresa de una cultura diversa, de una religiosidad diversa, de un modo de pensar diverso, que a uno lo hace madurar, para darnos cuenta de que no somos el ombligo del mundo. La exhibición puede verse en el stand de Telan Digital durante las vacaciones de invierno, últimas 2 semanas de julio, de miércoles a domingos de 12 a 7 de la tarde. Del 3 al 27 de agosto abrirá los jueves y viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados y domingos de 12 a 7 de la tarde. El espacio Tecnópolis depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Es un parque de acceso gratuito que se define como una megamuestra de arte, ciencia y tecnología argentina que busca impulsar el conocimiento a través de distintas experiencias innovadoras al alcance de todos. La feria se desarrolla en un predio de 52 hectáreas e incluye espectáculos, eventos temáticos, actividades y espacios para descubrir la ciencia y la tecnología. En el marco del 50 aniversario de la aprobación de la fiesta de Cristo Sacerdote para el calendario litúrgico español, HM Televisión presentó el documental Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Con tan solo unos días de haberse estrenado, el documental ya cuenta con 15.000 visualizaciones. Gracias a este documental podemos conocer al gran promotor de esta fiesta, Monseñor Don José María García La Higuera, y su celo por la santificación de los sacerdotes que le llevó a trabajar por instituir esta fiesta. El arzobispo español Monseñor Don José María García La Higuera comprometió su vida en la difusión de esta fiesta hasta tal punto que llegó a escribir en sus apuntes espirituales: «Ofrezco mi vida por la institución oficial de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote en toda la Iglesia Universal». Ante un ofrecimiento así, cabe preguntarse, ¿por qué es tan importante esta fiesta? ¿Qué significa el sacerdocio de Cristo? ¿Qué significa nuestra participación en ese sacerdocio único de Cristo? ¿Qué diferencia hay entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial de los ordenados? Este documental quiere ofrecer respuestas a todas estas preguntas, a la vez de presentar la vida de este venerable arzobispo junto con la de su gran colaboradora a nivel espiritual y cofundadora junto con él de las Oblatas de Cristo Sacerdote, la Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes, y el gran empeño de ambos en la institución de esta fiesta. En una entrevista, la hermana Emma María Hens, sierva del Hogar de la Madre y quien ha sido la encargada de la edición del documental, compartió que merece la pena ver el documental porque es un alimento espiritual. Expresó que solemos llenarnos de muchas cosas que no alimentan el alma, que no nos ayudan. Entonces, ¿por qué no dedicar un tiempo a ver algo que nos eleve el alma? Y siendo conscientes del bien que se deriva de ello, ¿por qué no compartirlo y extenderlo? Merece la pena ver el documental para conocer la grandeza de Cristo Sacerdote, la grandeza de la dignidad del sacerdocio ordenado y también para conocer nuestra propia misión de ofrecernos a Dios. El documental Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote cuenta con la intervención de Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba; Monseñor Juan Antonio Reisplá, obispo emérito de Alcalá de Henares; Don Fernando del Moral Hacha, colaborador de la Delegación de las Causas de los Santos de la Archidiócesis de Madrid; Don Agustín Jiménez González, profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Eclesiástica San Dámaso; Padre Félix López Lozano, siervo del Hogar de la Madre, doctor en Teología Dogmática; Don Jorge López Teulón, postulador para las causas de los mártires de la Provincia Eclesiástica de Toledo. Además del testimonio de varios sacerdotes más, cuenta con la intervención de la Madre Teresa López Orozco, actual superiora general de las Oblatas de Cristo Sacerdote, y de la hermana María Eugenia Vigil, Oblata de Cristo Sacerdote, congregación que se consagra pro eis, es decir, por ellos, por la santificación de los sacerdotes. Hay en España varias asociaciones cristianas o de valores pro vida y pro familia que, con motivo de las elecciones generales, han publicado comunicados con reflexiones sobre el voto. Pero la Asociación Católica E-Christian es la única que ha difundido un análisis detallado de 18 páginas específicamente centrado en las políticas realizadas por el socialista Pedro Sánchez, quien ha sido presidente del gobierno español durante 5 años desde junio de 2018. Es evidente que una mayoría de cristianos rechaza las políticas de Sánchez, pero no todos, porque todavía algunos consideran que sus políticas sociales son beneficiosas. Por esta razón, el documento dedica una gran atención a estos aspectos, además de los aspectos fundamentales relacionados con la defensa de la vida, los derechos de los padres, la libertad educativa, etc. Declara la Asociación Católica, fundada en 2001, que sin ligarse a ningún partido, busca animar a los cristianos a participar coherentemente en la vida pública y política.
No valora programas electorales ni promesas futuras más o menos evanescentes, sino leyes y hechos ya aprobados y actividades sin realizar. Recuerda además un dato específico del gobierno de Sánchez. Con sus impuestos especiales y las grandes ayudas recibidas de la Unión Europea, es con mucho el gobierno que ha contado con más dinero y recursos en la historia de España, lo que en opinión de este análisis hace más graves sus inacciones. El documento se estructura en los siguientes 6 puntos. Primero, un gobierno que trabaja contra la vida humana. Ley de la eutanasia, la falta de cuidados paliativos, la falta de ayudas a las embarazadas y las familias, el aumento de abortos, entre otros. Segundo, la liquidación de los derechos de los padres, la familia y el matrimonio. Analiza las maniobras legales para reducir los derechos de los padres sobre los hijos y para debilitar las familias. Tercero, menosprecio hacia los grupos marginados. Mientras el gobierno ha insistido en hablar de 2 colectivos muy concretos, feminismo y LGTB, E-Christians analiza su abandono de otros colectivos a los que ha ignorado, los que viven en la calle, ancianos en residencias, enfermos de ELA y de enfermedades incapacitantes, enfermos que requieren cuidados paliativos, víctimas de la trata y la prostitución, solicitantes de asilo, refugiados y centros de internamiento de extranjeros. Cuarto, políticas ideológicas contra la sociedad. Aquí E-Christians analiza los ataques ideológicos contra la paternidad, la maternidad y el matrimonio, la memoria democrática ideologizada, la imposición de la ideología de género y el feminismo más ideologizado y el daño social y médico que causan las leyes trans de cambio de sexo. Quinto, el deterioro del Estado de Derecho y de la constitucionalidad. Y por último, sexto, la política económica y laboral y la justicia social. E-Christians analiza el deterioro económico y laboral en España, la poca participación de los trabajadores, la falta de eficacia contra la pobreza infantil, la imprevisibilidad fiscal y otros factores económicos. Denuncia que los enormes recursos recibidos de la Unión Europea se han gestionado mal. En varias ocasiones y en varios lugares, Joseph Ratzinger se refirió a Joseph Pieper como uno de los filósofos alemanes que más le había influido. Todo acercamiento a Pieper es un acercamiento, por tanto, a una constelación de pensadores no solo alemanes, también europeos, que han conformado la cultura actual, también la cristiana. Podríamos añadir varios nombres: Karl Lowitz, J. Lorz, Songen, Brentano y otros muchos. Una constelación sin la que no se puede entender la transmisión de la cultura occidental. Una constelación que tuvo que dar respuesta de fondo a las grandes amenazas e interpelaciones que, por ejemplo, las ideologías o la vida social secularizada plantearon y plantean al pensamiento cristiano. La editorial Cristiandad ha tenido el acierto de traducir, por cierto, bastante cuidadosamente, los 3 volúmenes de la edición original alemana de los escritos autobiográficos del filósofo Joseph Pieper. Y además los ha publicado en uno solo para los lectores de lengua española. Un servicio impagable para quienes se quieren deleitar en la vida y el pensamiento de uno de los pensadores alemanes que más influyó en la actualización de la gran tradición de la cultura clásica y cristiana, en particular en lo referido a la vida virtuosa, es decir, a una vida conformada por los buenos hábitos que hacen posible la convivencia y la búsqueda compartida del bien común. Joseph Pieper, 1904 a 1997, fue uno de los grandes estudiosos de Platón y de Santo Tomás de Aquino, profesor de la Universidad de Münster. Entre sus libros más conocidos destacan Las virtudes fundamentales, El ocio y la vida intelectual, Una teoría de la fiesta o Defensa de la filosofía. No se trata solo de un pensador, de un clásico que pone en valor sus ideas. Se trata de la coherencia de un hombre sencillo que encandila con sus vivencias, que sintetiza las corrientes profundas de una historia, la suya, que es la historia de Alemania y de Europa a lo largo del complejo siglo XX, con una combinación de profundidad y claridad. Por lo tanto, se trata de un relato de gran interés histórico y filosófico, pero sobre todo lo que hay que destacar de él es la permanente referencia a la búsqueda de la verdad, una verdad que no quiere solo hablar de sí mismo y de lo suyo, sino transmitir lo que significa ser un hombre verdadero. De ahí que no pocas de sus enseñanzas discurran por los derroteros de lo que hoy denominamos antropología filosófica, es decir, de las relaciones entre persona y filosofía.
La oficina de prensa del Vaticano informó este miércoles 19 de julio sobre la misión en Estados Unidos que llevó a cabo el cardenal Matteo Zuppi, enviado del Papa Francisco por la paz en Ucrania, que entre otras actividades se encontró con el presidente Joe Biden. Este viaje ha sido la tercera etapa de la misión confiada al también arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que ha visitado asimismo Kiev, Ucrania, el 5 y 6 de junio y Moscú, Rusia, del 28 al 30 de junio. El encuentro con el presidente de Estados Unidos se realizó en la Casa Blanca, en Washington, el martes 18 de julio por la tarde. Según informa un comunicado del Vaticano, ese día el cardenal Zuppi y los demás miembros de su delegación fueron recibidos por Biden, a quien el purpurado italiano le entregó una carta del Santo Padre en la que se subraya el dolor del Papa por los sufrimientos causados por la guerra. El encuentro, que comenzó poco después de las 5 de la tarde y duró más de una hora, se desarrolló en un clima de gran cordialidad y escucha recíproca, precisa el texto. Durante el encuentro se aseguró la plena disponibilidad para apoyar iniciativas en el ámbito humanitario, en particular en favor de los niños y de las personas más frágiles, tanto para responder a esta urgencia como para favorecer caminos de paz, prosigue el comunicado. El texto indica además que un día antes la delegación del Vaticano se reunió en la Nunciatura Apostólica con Monseñor Timothy Broglio, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, durante la cual se intercambiaron algunas reflexiones sobre la guerra en Ucrania y sobre las iniciativas de la Santa Sede en favor de las víctimas y de la paz. El 18 de julio por la mañana, la delegación del Vaticano y el nuncio apostólico en Estados Unidos, Monseñor Christophe Pierre, se reunieron con los miembros de la Comisión para la Seguridad y la Cooperación en Europa del Gobierno de los Estados Unidos, Comisión de Helsinki, a quienes el cardenal Zuppi presentó la naturaleza y el desarrollo de la misión que le ha sido confiada por el Papa y reflexionaron juntos sobre los medios para hacerla más eficaz. Este miércoles 19 de julio, la delegación vaticana también participó en el desayuno de oración del Senado en el Capitolio, durante el cual el cardenal italiano informó a los participantes sobre los encuentros que había mantenido durante las distintas etapas de su misión de paz. Durante el encuentro se agradecieron los esfuerzos de la Santa Sede y se hizo hincapié en la responsabilidad de cada individuo de trabajar por la paz. El Papa Francisco nombró a Monseñor Paolo Rudelli nuevo nuncio apostólico en Colombia, en reemplazo de Monseñor Luis Mariano Montemayor, quien en febrero de este año fue destinado a Irlanda. El nombramiento de Monseñor Rudelli como representante diplomático en Colombia fue anunciado este 19 de julio por la Santa Sede. El prelado italiano se desempeñaba como nuncio en Zimbabue desde enero de 2020. Monseñor Rudelli nació el 16 de julio de 1970 en Gazzaniga, Italia. Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 1995 en la diócesis de Bérgamo. Es licenciado en Derecho Canónico y doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El episcopado colombiano informó que el nuevo nuncio ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2001 y ha servido en las nunciaturas apostólicas de Ecuador y Polonia. También ha laborado en la Secretaría de Estado del Vaticano durante varios años, concretamente en la sección para los asuntos generales. En 2014 fue designado como enviado especial con funciones de observador permanente ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.